Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 2 de junio, en nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-308-0906. 0414-309-0806, corrijo la información y me disculpan. Un nuevo mes, amigos. Estamos en el sexto mes del año. Ya dentro de poquito termina el mes de junio y estamos adentrándonos ya en el segundo semestre de este año. En este momento me está entrando una llamada que desgraciadamente no voy a poder atender porque estoy al aire, pero la persona que me está escuchando, que es el buen amigo doctor Rafael Mata, que esté pendiente, que lo llamo al salir del programa. Muchas gracias, Rafael, y buenas tardes. Bueno, amigos, estábamos hablando de que estamos entrando en el sexto mes del año. ¿Y cuál es el balance de este año 2025? El balance en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Sobre este tema vamos a estar conversando con nuestro invitado del día de hoy, quien aparte de ser dirigente político, es también economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Se trata de Andrés Caleca. Hoy en día ya no dirigente político independiente, sino dirigente del partido MPV, Movimiento Progresista de Venezuela. Ellos se llaman Movimiento por Venezuela, pero todavía están registrados en el Consejo Nacional Electoral como Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias a Radio Rumbo, a tu programa, a ti en lo personal. Una vez más, la posibilidad de comunicarme con esta gigantesca audiencia. Bien, agradecido por tu presencia el día de hoy. Me gustaría, vamos a hablar del año en general, de lo que ha sido este primer semestre y de lo que le espera a Venezuela en este semestre que viene una vez que concluya junio. Pero antes me gustaría conocer cuál es el balance que tú haces como dirigente político y como expresidente del Consejo Nacional Electoral de la elección que acaba de tener lugar hace apenas una semana, el 25 de mayo. Sí, bueno, Mario, Estoy al aire, Rafael, estoy al aire escucha, del programa. sin ninguna duda, todo lo que ha pasado en Venezuela en este primer semestre, ya dentro de poco empezamos a ir a Acta, ¿no? Sí, yo siempre digo que huele a Ayaca desde el primero de Se ha julio. ido rapidísimo el año. Pero bueno, todo lo que ha pasado, incluyendo la elección, pero también el contexto general, la situación política del país, la situación social, la situación económica, todo está profundamente marcado por lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado. Correcto. Estamos a un mes de que se cumpla un año del fraude electoral más descarado y más gigantesco que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela. Y te lo digo con absoluta propiedad de lo que te estoy diciendo, porque dicen, bueno, ha habido otro fraude, sí, ha habido otro fraude en la historia de Venezuela, pero nunca con el carácter, la magnitud, el descaro con el fraude que se cometió el 28 de julio. Un gobierno que perdió las elecciones con un 30% de los votos duplicado, un poco más que duplicado por su adversario Edmundo González, y que sencillamente el gobierno no reconoció esta situación. Entonces Venezuela entró en una etapa institucional absolutamente distinta, o mejor dicho, vamos a ponerlo en su justo término, en una etapa de desinstitucionalización definitiva. Es decir, todo lo que quedaba del régimen que está caracterizado en la Constitución vigente, que es un régimen democrático, participativo, alternativo, donde los gobiernos se alternan, donde la elección popular expresa la soberanía del pueblo, la soberanía se expresa a través del voto, toda esa institucionalidad republicana que tiene su origen no solo en la Constitución del 99, tiene su origen en la primera Constitución de 1811. Venezuela ha sido coherente a lo largo de toda su existencia como país de basar la república en la soberanía popular que se expresa en el voto. El voto, por supuesto, ha tenido distintos niveles de participación, etcétera, pero el concepto fue siempre hasta el 29 de julio, el 28 de julio en la noche. Claro, ¿qué ocurre cuando un país pierde todo parámetro
republicano, todo parámetro institucional. Bueno, el país se disloca completamente. Entonces, las elecciones posteriores fueron esta chapuza gigantesca que acabamos de ver en el país, pero la economía se disloca absolutamente. ¿Quién puede invertir en un país que no hay ninguna garantía ni siquiera de respeto a las más elementales normas establecidas en la Constitución? Se disloca la economía, se dislocan las relaciones internacionales, se dislocan las relaciones internas entre los factores políticos y sociales. ¿Qué pasó con el salario? Desaparece el salario, desaparece la banca, desaparece el crédito, desaparece toda muestra de institucionalidad jurídica y defensa jurídica del ciudadano. Tenemos en este momento más de 1000 presos políticos a los cuales nos presentan en los tribunales, no los acusan de nada, no les permiten ni siquiera una legítima defensa, a muchos de ellos no les permiten ni siquiera visita de sus familiares, meten presos a gente de 80 años, es decir, que están exceptuados por la ley. Por la ley, claro. De prisión. Yo estaba tranquilo porque yo decía, bueno, ya a mí no me meten preso, me dejan en mi casa, pero no, ya eso no vale aquí. Bueno, mira, uno se ríe, pero es trágico, es el desmadre de un país. Nosotros veníamos advirtiendo con tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros, hablábamos de que Venezuela estaba entrando en un peligro de somalización. ¿Por qué somalización? ¿Qué pasó en Somalia? Entendiendo por somalización lo que pasó en Somalia, que es el desmadre del país, un país que se diluye. Aquí lo tenemos en el caso de Haití, ¿no? Bueno, Venezuela va camino acelerado hacia eso. Es un gobierno que es incapaz de gobernar, que es incapaz de mantener los cauces sociales, y una oposición que hasta ahora no ha sido capaz de tomar el relevo político. Una especie de empate catastrófico. Bueno, todo eso enmarca el panorama general en el cual estuvieron estas elecciones, que fue tu pregunta en particular. Sí. Bueno, fíjate tú, ¿cómo fueron las elecciones? Peores que las anteriores, peores que las anteriores incluso. Es decir, porque fíjate, es un país que va a la deriva, va en caída libre. Es impresionante en todos los aspectos, también, por supuesto, en el tema electoral. Nosotros que hemos peleado siempre por las condiciones electorales, pero además que hemos defendido la lucha y la participación electoral como un elemento clave de la lucha de los demócratas venezolanos, bueno, no nos queda sino decir que lo que ha ocurrido el 25 del mes pasado es la chapuza más grande que se haya cometido. Mira, a este momento, no solo que no hay resultados, como tampoco los hay del 28 de julio, sino que además se han otorgado diputados y gobernadores sin que se sepa cómo y por qué. Mira, la ley electoral dice, por ejemplo, que la distribución de los diputados se hace utilizando un método específico, no nos vamos a poner a aplicarlo aquí, un método matemático que se llama el método de Hong, que se usa universalmente, no en todos los países del mundo, pero en muchísimos países del mundo, y en Venezuela se usa desde hace muchas décadas. Hasta en las elecciones estudiantiles lo usábamos hace décadas. Bueno, si tú le aplicas al boletín ese que presentó el Consejo Nacional Electoral, ese primer boletín, el único boletín que ha presentado el Consejo Nacional Electoral, esos números, a esos mismos números, creas o no en ellos, suponte tú que son verdad, si tú le aplicas el método de Hong a esos números del Consejo Nacional Electoral, no te explica de dónde salieron un poco de diputados que hay ahí, que acaban de adjudicarle. Bueno, o le adjudicaron otro método, o aplicaron otro método que no es el que está en la ley, o sencillamente les regalaron eso. No lo sabremos, lo sabremos, pero en este momento no se sabe qué fue lo que ocurrió. Una opacidad tremenda, no solo, te repito, que no se han presentado sino un solo boletín, no se ha disgregado ese boletín por mesa, como lo establece la ley, como tampoco lo hicieron el 28 de julio, sino que es una elección inconstitucional incluso en su forma. Es decir, por ejemplo, estos 50, no sé cuántos, 53 diputados nacionales que ya los habían elegido en el 2020, nosotros denunciamos en el 2020 ya, y de nuevo ahora, la inconstitucionalidad de esos diputados. No existen diputados nacionales, los diputados son el parlamento en un país democrático, y en la Constitución de Venezuela es representación de las regiones en las que el país está dividido. Entonces, ¿de qué son representantes estos diputados nacionales? ¿De qué región?
son de Miranda, son del Distrito Federal, son de Zulia. No, es una especie de mezcla entre un parlamento democrático, como está previsto en la Constitución, y un parlamento corporativo de tipo fascista. Los parlamentos que eligieron ese tipo de diputados en bloque son los parlamentos fascistas del siglo pasado. En cualquier parlamento moderno y cualquier parlamento democrático, además, los diputados son, y los senadores, cuando había senadores, son representantes de las regiones. Bueno, ¿a quién le va a servir ese resultado electoral? Yo digo que absolutamente a nadie. Eso ni mejora la situación del país, ni mejora la situación de la oposición, ni mejora la situación del PSUV. Venezuela sigue, como te digo, en una deriva cada vez peor. Tú acabas de decir algo que se me parece a una afirmación que han hecho algunos sectores de la oposición abstencionista. Eso de que muchas de esas diputaciones son regaladas. Te pregunto, cuando tú hablas de que son regaladas, ¿te refieres a los diputados de la oposición? Porque a eso es a quienes se refieren estas personas de la oposición extremista o de la oposición no abstencionista, no participacionista, que dice que Capriles, etcétera, ese grupo, Tomás Guanipa, ese grupo de diputados elegidos en las planchas de Unión y Tiempo, perdón, Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, es porque les regalaron, les asignaron esas diputaciones. ¿Te refieres a eso o a quiénes te refieres? Bueno, el tema es que no sabemos nada, es decir, porque los resultados electorales no han sido publicados. Yo lo que te digo es lo siguiente: si tú sacas la lista, o sea, si tú agarras y das por verdadero los resultados que publicó el señor Amoroso, que leyó el señor Amoroso en el primer boletín, y le aplicas El método de Home. Por ejemplo, la alianza de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio obtenía en esa lista nacional 3 diputados nada más, si le aplicas el método de Home, que eran, si la memoria no me falla, Capriles, Luis Emilio Rondón y Stalin González. Bueno, resulta que ahora no, les adjudicaron al final, creo que 6 diputados. Tres más. ¿De dónde salieron esos 6 diputados? Aplicaron otro método para adjudicar. Si aplicaron otro método, una vez más violando la ley. O se los regalaron, fue una negociación. Regalado no hay nada, ¿no? Pero vamos a estar claros. Posiblemente una negociación, posiblemente ubicaron, pero eso no solo es con esa alianza, eso lo mismo vale para la llamada Alianza Democrática, lo mismo vale para el diputado de Lápiz. A mí no me cuadra el diputado de Lápiz por ningún lado. ¿De dónde sacó ese diputado Lápiz? Pero además, fíjate tú qué grave, si no se aplicó el método de Home, sino otro método, no solo que fueron favorecidas estas fuerzas políticas, sino que fueron desfavorecidos diputados electos del PSUV, que fueron electos y le dijeron no quitaron, páselo a otro. Entonces fíjate tú la desinstitucionalización absoluta que hay en el país. Ahora te pregunto, es una cosa parecida al PRI. El PRI hacía eso. El PRI mexicano. El PRI mexicano hacía eso, lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta. Hacía eso, o sea, repartía unos escaños a la oposición para tú sabes, tranquilizarlo. No solo para tranquilizarlo, sino para dar una idea de pluralidad. Cierta idea de pluralidad y de estabilidad política. Veremos, bueno, mira, en el caso nuestro, nosotros no pudimos participar. Yo iba a preguntarte Explícame eso. por qué. Nadie nos ha explicado. A ustedes le suprimieron la tarjeta que había estado siquiera activa en la elección la tarjeta sigue del 28 de julio. Sí. La tarjeta está activa. La tarjeta está activa, lo que no. La LMP. Sí, hasta ahora está activa. Pero ahí no apareció en el tarjetón. No, porque no nos permitieron postular a nadie. Exacto, o sea, está inactiva. Ahora, la tarjeta está activa práctica. en el sentido de que nos llegan incluso comunicaciones del CNE, tal, qué sé yo. Cuando nos íbamos a inscribir en el digamos, aparece inhabilitado. La página no te permite de postulaciones del CNE nos permitía escribir. Pero además tenemos información de que el gobierno claramente no solo nos impidió acceder a la página de postulaciones, sino que a los que pudieron postular se les advirtió claramente que si postulaban a Andrés Caleca o a Simón Calzadilla o a alguno de los líderes del MPB, la lista iba a ser eliminada. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno hace eso? ¿Cuál es la razón por la que nadie sabe? De la misma manera que nadie sabe hasta el sol de hoy por qué, por ejemplo, Corina Llori no pudo ser candidata.
Esas son las barbaridades que significan de estar en una situación, estoy cuidando el vocabulario para no meterte en problemas a ti ni a Radio Room, en una situación como la que tenemos. La conferencia episcopal la ha llamado de autoritarismo cerrado. Un autoritarismo competitivo que había antes, que te dejaba competir, a un momento que estamos llegando en que ya no dejan competir a nadie, sino es única y exclusivamente a quien decide el señor que está en Ahora, el poder. fíjate, Andrés, un poco lo mismo pasó en el 28 de julio. ¿Por qué es candidato el Mundo González? ¿Por qué el Mundo González termina siendo candidato? Porque es el único que permite el gobierno. No permitieron a María Corina, que fue la que ganó la primaria, no permitieron a Corina Lloris, sin ninguna razón. Cuando llegó el momento final de las postulaciones, aquí lo conté yo, no en tu programa, en el de... Sí, en el tuyo con Chubo, creo. Con Chubo y Elsa Siciliano. Sí, y Elsa Siciliano, lo conté. No permitieron la inscripción de Ramón Guillermo Vélez, por ejemplo, ni la mía, por ejemplo, en aquella oportunidad, y pasó el Mundo González. Entonces, el régimen decide, chico. Además, quién puede participar y quién no es la ley. ¿Qué significa eso? No hay Estado de Derecho. Pero no hay Estado de Derecho para la política, ni para la economía, ni para la sociedad, ni para la justicia. Sin embargo, Andrés, yo leí a escasos días u horas de la elección un artículo largo pero muy sustancioso de Simón Calzadilla invitando a participar en esa elección del 25 de mayo. Es decir, tu partido, el MPB, a pesar de que ya, digamos, la chapuza estaba prácticamente consumada en sus términos organizativos, operativos, logísticos, ustedes decidieron participar aunque no fueran como candidatos. Porque nosotros creemos absolutamente, y tú, bueno, que me conoces desde hace tanto tiempo, Mario, me has entrevistado en los últimos años varias veces, nosotros hemos sido defensores siempre de la participación electoral, en cualquier circunstancia. Incluso lo hemos dicho, yo por lo menos una frase que repito mucho, lo repetí durante muchos años y lo sigo repitiendo, el participar electoralmente en cualquier circunstancia, aún en las peores circunstancias y sobre todo en las peores circunstancias. Cuando la situación está normal, cuando tú vives en Noruega, tú puedes darte el lujo de no ir a votar. Pero si tú estás en un país en desmadre como está la posibilidad de abandonar el ágora fundamental donde construyen los ciudadanos, que es el ejercicio de su derecho al voto, es absolutamente contraproducente. Por supuesto, el 28 de julio demostró que para derrotar al chavismo hace falta más que la participación electoral, hace falta más que ganar una elección, pero no menos. Claro. O sea, había que revisar la estrategia. Yo mismo recuerdo que el día una semana después de las elecciones, porque los primeros días después de las elecciones, recuerda, todavía yo no militaba en ningún partido, era todavía independiente, se pensaba que se iba a cobrar, pues. Sí. Bueno, sin embargo, no ocurrió eso. El candidato se fue a una embajada, al parecer, no sé, la historia nos dirá qué pasó con eso. El pueblo de Caracas salió a protestar. El de toda Venezuela, porque prácticamente en todos los estados hubo manifestaciones populares. La dirección política desapareció, Así no apareció a acompañar a la gente, no llamó a eso. Por cierto, que cuando el gobierno acusa a la dirección política de haber asusado esas manifestaciones, es una gran falsedad. Ojalá que hubiera sido ojalá, quién sabe cuál hubiera sido la historia. No podemos hacer un ejercicio histórico contrafactual, es lo que pasó. La historia determinará en el futuro y evaluará esa situación de esos días. Por aquellos días, por cierto, María Corina Machado, que era, digamos, la principal lideresa del momento, sigue siendo, convocó, y sigue siendo, pues, convocó más bien a una lucha espiritual. Sí, convocó a la paciencia, a una lucha tranquila, a confiar en el dispositivo de las actas, subestimando seguramente la vocación absoluta de poder y la absoluta disposición a ejercer el poder de esta gente que está gobernando por encima de la Constitución que el propio Chávez, eso que ellos mismos llaman la Constitución de Chávez. Bueno, ok, la historia evaluará eso. Yo recuerdo que a Capriles, por ejemplo, que es una persona que le tengo
mucho respeto, igual que a María Corina, por supuesto, pero a Capriles, para referirme a él, se le ha cobrado muchísimo desde el punto de vista político el hecho de que una supuesta victoria que no se pudo comprobar jamás en el 2013 no la cobró, y se le ha acusado de eso de manera persistente. Le han hecho un grandísimo daño a su liderazgo, y bueno, ahora pasó lo mismo, ¿no? Pasó exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que esta vez sí teníamos las pruebas de que se había ganado aplastantemente, ¿no? Hay casos, mira, hay un caso que yo ponía siempre como ejemplo, antes de las elecciones del 28 de julio, el caso Toledo en Perú. Bueno, Toledo se puso al frente de las movilizaciones populares. Elecciones, no solo que se puso al frente de las manifestaciones populares, sino que fue el primero que salió, al punto de que esas manifestaciones quedaron para la historia. En el lenguaje de la prensa la llamaron como la marcha de los 14 suyos, y era porque Toledo se plantó en la Plaza San Martín de Lima con 14 familiares. La gente empezó a salir después que vio a Toledo allí. Aquí fue al revés. Sí. Fue la gente la que salió indignada a reclamar el triunfo, que era evidente, toda Venezuela lo sabía, y la dirigencia política no apareció. Yo recuerdo haber salido a Petare y haber caminado con la gente de Petare. Por supuesto, ahí no me conocía nadie, ¿no? Un viejito ahí que venía caminando. Pero recuerdo lo que fue eso, pero no solo la indignación de la gente, sino la manifestación, a pesar de eso, absolutamente pacífica. La gente no bajó a quemar cauchos ni a romper vidrio, pero además lo más importante que de esos hechos, que habrá que estudiar cuando la historia los estudie, pues, fue la actitud de la policía y la Guardia Nacional en esos primeros 3 días. Vi varios videos. O sea, donde nos saludaban, saludaban la marcha, te abrían paso, los policías, la Guardia Nacional, el gobierno se vio en una situación terrible. ¿Podría decirse que el gobierno estaba caído en aquel momento? Yo creo, pudiera haber caído. Caído no, pudiera haber sido visto obligado a reconocerla. Nadie le iba a quitar. Sí. Maduro todavía estaría en el... Caído en términos políticos. Hasta enero, sí. Sin duda, pero incluso antes, mira, hay un tema que también la historia está por resolver, tendrá que resolver, que es qué pasó el día 28. El día 28 de julio, yo quiero recordarte y recordarle a los que nos ven y nos escuchan lo que ocurrió a las 7:30 de la noche, antes de que saliera el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral. El ministro de la Defensa, rodeado de todo el alto mando militar, a las 7 de la noche, el boletín del Consejo Electoral fue a las 11, salió anunciando el triunfo del gobierno, la derrota del fascismo. Si quien anunció los resultados electorales fue el estamento militar venezolano. En el Consejo Nacional Electoral había lo que uno sabe. Yo sigo teniendo unos amigos en el Consejo Electoral, quedan pocos ya, los han ido votando a todos o jubilando, pero todavía tengo, en el seno del Consejo Electoral no sabían qué hacer con el tema. ¿Bien? Sacaron a la gente de la sala de totalización, llegaban todas las actas, llegaban la transmisión de las máquinas, lo que conocemos todos, y no hallaban cómo manejar el asunto, esperando instrucciones. Y el estamento militar toma la iniciativa. ¿Fue de su propia iniciativa lo que hizo el estamento militar? Yo creo, porque ¿quién manda el estamento militar aquí? Bueno, hay un jefe, hay un comandante jefe que es un civil, que es Nicolás Maduro. El comandante jefe no salió, ¿Ah? fue el estamento militar. Por ¿Y eso, a qué atribuyes tú que eso haya ocurrido así, Andrés? Bueno, no lo sé, la historia determinará qué pasó exactamente aquí ese día. ¿El estamento militar tendría para aquel momento algunos intereses distintos al estamento político gobernante? O en todo caso una decisión distinta, una voluntad distinta, no entregamos. Es decir, yo creo que algún día habrá que analizar esto. Un golpe contra la soberanía popular venezolana, sin duda. Los politólogos dicen que eso no se trata de un golpe de Estado propiamente dicho, porque no se derrocó un gobierno. Bueno, estos son temas académicos, no me voy a meter en ese tema. Yo disquisiciones académicas. No soy politólogo. Pero de que se dio un golpe a la decisión de la soberanía popular, clara. Ahora, ¿quién dio el golpe? El golpe lo dieron los militares y le dijeron a Maduro: usted se queda allí. Esa es tu lectura del momento. Esa es mi lectura. O el golpe lo dio a Maduro y le dijo a los militares: salgan por la televisión a decir que yo gané. La historia determinará. La cronología de los hechos demuestra que la decisión fue militar antes que política.
cuando el gobierno estaba totalmente desencajado, no hallaba qué hacer, los militares salieron y pusieron orden, ¿no? Orden entre comillas. Dijeron, no, aquí no hay ninguna posibilidad de entregar el poder. Ahora fíjate, llama la atención esa afirmación que tú haces, porque ocurre un hecho que yo siempre recuerdo, que yo siempre traigo a colación en las consideraciones sobre lo que ocurrió el 28 de julio, y es que en manos del estamento militar, como tú lo denominas, estaba el sobre número 1, que resguarda el voto físico del 28 de julio. Deben tenerlo todavía. Ajá. No solo el sobre número 1, Ajá. sino las cajas con los votos. Bueno, exacto, la caja con el sobre número 1 y los votos. Sí, porque el sobre número 1 tiene la copia número 1 de la acta, sí. el y los pendrive, votos, el voto físico. tiene el pendrive de la máquina, por si acaso hay duda de que no se imprimió bien el acta, está el pendrive de la máquina, y además de eso están los votos físicos. Solo tiene el Plan República. ¿Qué se hizo ese material electoral? ¿Dónde está ese material electoral? Porque lo que presentó el Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, en una Supuesto peritaje. sí, en una petición del Tribunal Supremo de Justicia absurda. Si Maduro se dirige al Tribunal Supremo de Justicia, no recuerdo qué día, unos días después de las elecciones, para que hagan el trabajo del Consejo Nacional Electoral, es decir, Maduro impugna al Consejo Nacional Electoral. Siento que el resultado supuestamente lo favorecía. Sí, el ganador, teóricamente, impugna a los que están contando los votos y le dice al Tribunal Supremo, cuéntenlo ustedes. Y se presentan ahí unas cajas, tú recuerdas ese show que montaron, unas cajas con unos supuestos peritos y técnicos con tapabocas, nunca supimos quiénes eran, y nunca vimos qué fue lo que presentaron allí. Ahora, esas cajas no eran no eran las cajas de votación originales. Esas se supone que están en poder del Plan República y que deben estar en poder del Plan República. Yo no recuerdo exactamente qué dicen los reglamentos por cuánto tiempo, pero mínimo 6 meses. A lo mejor ya las destruyeron, o las destruyeron el mismo día. Pero lo cierto es que tú ves claramente la complicidad, en todo caso, la complicidad entre el sector militar venezolano y el sector que está en Miraflores y que sigue en Miraflores para cometer un fraude electoral de esta magnitud. Ok, tenemos que ir a la pausa en esta conversación con Andrés Caleca. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, economista, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional del partido MPB, Movimiento por Venezuela. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso vamos a continuar hablando con él, pero además vamos a aderezar esta conversación con las preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. Así que no se vayan, amigos. Aquí seguimos un rato en las redes mientras el compañero lee. Andrés, háblanos un poquito del MPB. Eres miembro ahora de la Dirección Nacional del MPB. ¿Qué tal ese partido después de las elecciones del 28 de julio? Bueno, primero una explicación rápida de por qué estoy en el MPB y por qué estoy militando en un partido. Yo, como tú sabes, fui militante en mi juventud. Sí, eres fundador del MEP. Bueno, fundador no. Bueno, llegué un poquito después. En el movimiento electoral del pueblo. ¿En qué año entraste al MEP? Debe haber sido el 69, por ahí. El MEP nació en el 67 para las elecciones del 68, en cuya campaña yo participé apoyándolo, no teniendo edad para votar. Exacto. Bueno, pero yo entré después de eso, ¿no? Ya Prieto había perdido las elecciones. ¿Y había militado antes en alguna No, nunca no me daba la edad, ¿no? Me daba la edad. Yo entré al MEP incluso ilegalmente. Cuando entré al MEP en el año 69 tendría yo 15 años, algo así. Bueno, según la ley. Yo entré con 13 años en la juventud comunista. Pero recuerda cómo era la situación absolutamente distinta a lo que vivimos hoy. La política en Venezuela comenzaba en los liceos. Sí. Y el MEP, por cierto, que era el partido que tenía la mayor ascendencia en profesores y maestros, o por razones obvias, el partido del maestro Prieto, bueno, el MEP terminó siendo la primera fuerza estudiantil en educación media, precisamente por la influencia de los maestros. A través de esa influencia de maestros y familiares, etcétera, terminé yo militando el MEP a esa edad, 14, 15 años, qué sé yo. Bueno, ok, lo que te quiero decir, desde ese momento hasta el año 83 yo fui militante del Movimiento Electoral del Pueblo. Fui su secretario nacional, miembro de su dirección nacional, por supuesto, fui diputado por el estado de Anzoátegui, y en el año 83, en una división del partido, prácticamente toda la juventud del MEP se fue del MEP
se dispersó en distintos partidos, unos se fueron para Causaero, otros se fueron para COPE, incluso otros regresaron a D, otros se fueron para el MAS, y algunos nos quedamos fuera de la militancia política activa. Yo fui uno de los que me quedé fuera de la militancia política partidista hasta este momento, como independiente. Y así en mi carácter de independiente es que fui candidato a la primaria. En esa candidatura a la primaria recibí el apoyo del MPD y los conocí. Yo conocía a Calzadilla, con quien había trabajado en el Consejo Nacional Electoral. Cuando yo estuve en el Consejo Nacional Electoral, Calzadilla formaba parte de la oficina que en el Consejo Nacional Electoral tenía el partido Patria para Todos. En esa época los partidos tenían representación en el Consejo Nacional Electoral, con voz, sin voto, pero tenían su participación. Bueno, me apoyaron en la primaria, conocí el partido. Esa no es la razón exclusivamente por la cual empiezo a militar en ellos, sino porque pasado lo pasado, el 28 de julio, mi gran convicción, como te lo dije hace rato, es que la participación electoral per se no basta para la política en Venezuela. Y tendríamos que hablar qué es lo que viene ahora. Ok, de eso vamos a hablar después que lea a nuestro amigo el avance del noticiero. Se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, presentó un balance mensual de la producción petrolera y aseguró que pese a la situación con Chevron, las operaciones se mantienen en total normalidad. Notirumbo se informa. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, calificó hoy lunes como ejemplar la elección judicial del domingo, en la que por primera vez en la historia de México, la ciudadanía eligió de manera directa a integrantes del Poder Judicial, pese a la baja participación que apenas alcanzó el 13%. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para el niño Santiago Quintero, recluido en el Hospital Pediátrico Elías Toro de Catia, se requieren varios donantes de sangre del tipo ORH positivo, ORH positivo, ORH positivo, mejor dicho. Las personas o institución que puedan donar su sangre para el menorcito Santiago Quintero, por favor acudir al banco de sangre del Hospital Elías Toro en Catia o llamar por el teléfono de su mamá, Clodimar Soler, al 0424-259-2404, 0424-219-2404, sangre tipo O positivo es urgente. Informa Notirumbos, 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Los invito, como siempre, a estas horas a tomar nota del número telefónico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Recomiendo ampliamente su servicio, especialmente su servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806. Varios mensajes que voy a permitirme leer, tal vez no todos en este momento, los iremos leyendo progresivamente, pero algunos voy a leer en este instante para aderezar esta conversa con Andrés Caleca, nuestro invitado el día de hoy, el presidente del CNE, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional del Partido MPD. Uno de los 3 partidos que tenían tarjeta en la elección del 28 de julio de la elección presidencial que tuvo lugar el año pasado. Dice @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje que leo cada vez que esta dama lo envía, porque también suscribo
esa convicción de que en ningún país debería haber presos políticos, pero como yo soy venezolano, principalmente exijo como ciudadano, como periodista, la libertad de todos los presos políticos. Por cierto, este mes es el mes en que se celebra el Día Nacional del Periodista. Hay varios periodistas presos. Hay que demandar su libertad. @León del Valle 62 dice: impulsamos la cruzada humanitaria pidiendo la presencia de la Cruz Roja, asistiendo a la salud de todos los presos políticos. Dice @Manuel de Silva: ¿cómo vas a participar si no defendiste el 28 de julio? Sean serios. O sea, yo te voy a robar y tú te quedas quieto. Qué bueno, cuando te vea, Caleca, te voy a robar a ver qué vas a hacer. Ya vas a responder estas cosas. @Manuel da Silva, la misma persona, dice: Capriles es un envidioso porque no era él, no tuvo testículos para demostrar que ganó. ¿Qué pasó, Caleca? Se están hundiendo cada día más. Tarde o temprano sale el régimen y la historia le va a cobrar. Isabel de Manso: saludos, excelente análisis. Una vez más se repite la historia, pero ¿qué hacer con este país como está? Bueno, unas son de cal y otras son de arena, ¿no? Guardabosque Isaí dice: esto es un caso para el profesor Lupa Eduardo Rote, misterios de la ciencia. 4.500 votantes rojos rojitos que nadie vio, y todo el día las mesas vacías y dan prórroga. José Luis Quintero 104: buenas tardes, pregúntale, las elecciones del 25 las diseñaron de tal manera que la gente votara entubado, no era posible votar cruzado, aparte de eso no hubo código QR ni hubo auditoría. ¿Eso es verdad? Y da saludos. Garrido Francino Lustari dice: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. Eso de que el TCJ era tan falso que en el canal 8 se veía a leguas que las computadoras no estaban enchufadas, ni los ratones que manejan los señores. Por favor. Por cierto, hablando de ese episodio del llamado peritaje, varias personas que conocen al personal o que trabajan dentro del propio Consejo Nacional Electoral identificaron detrás de los tapabocas a varios de los funcionarios que a su vez laboraban también en el CNE. Sí, un show, una cosa patética, ¿no? Patética. Que por supuesto lo que hizo fue desmeritar más el proceso, todo el proceso. A quienes dicen que ustedes o todas las personas que participaron en este proceso del 25 de mayo no están honrando el 28 de julio, no defendieron el 28 de julio, son traidores, colaboracionistas, normalizadores, etcétera. Por cierto, en un lenguaje muy bajo que ha invadido y se ha enseñoreado en la política venezolana. Bueno, de todos esos epítetos, el único que acepto que sí soy es normalizador. Normalizador. Precisamente, yo quiero que este país se normalice, que regresemos a ser un país normal, porque se ha convertido en un desastre que ya hemos caracterizado, no vamos a repetirlo, ¿no? Todo lo demás, bueno, imagínate, ¿cómo pueden acusar a Andrés Caleca o al MPB de haber colaborado con el gobierno en algo de sus desmanes en ninguno de sus niveles? Pero bueno, cada quien tiene la percepción que tiene de la política. En este momento el problema que tenemos es que lo que ha pasado fue tan grave, Mario, el 28 de julio del año pasado, que la indignación, el afán de revancha a lo que ha pasado, destruye todo en muchos ciudadanos, por supuesto, hay gente mucho más centrada que otra, pero en el ánimo de la colectividad, y eso es lo que explica este gigantesco nivel de abstención que ocurrió, entre otras cosas, de lo que explica este gigantesco nivel de abstención que ocurrió el 25 de julio. La gente dice, pierde la confianza en la política. O sea, esta abstención que hubo no fue inducida por factor político alguno, a tu juicio. Bueno, tú sabes que sobre este tema es grave, ¿no? Es difícil hablar, porque si tú dices que la abstención fue porque María Corina mandó a la gente dice a que votar, no fue te dice, no señor, eso es falso, ni que la gente fuera idiota y tal. Y si dice, no, la gente no fue por María Corina, la gente estás reconociendo el liderazgo de María Corina. Sí, tú estás en contra de María Corina, o sea, lo que digas será usado en tu contra. ¿Tú ves? Pero bueno, ya porque María Corina lo dijo o porque no lo o por otra razón, en todo caso María Corina lo dijo por esta misma razón,
que es el descalabro que ocurrió en las instituciones, entre ellas la más importante, en este caso la institución del sufragio, el 28 de julio. ¿A qué conduce esto? A la despolitización absoluta de gran parte de la sociedad. Mira, yo no he dejado de moverme por todo el país en estos meses, ¿no? Por cierto, donde la dirigencia política no se mueve, muchos escondidos, muchos tuvieron que irse al exilio, muchos presos y otros sencillamente desaparecidos, que uno sabe que andan y qué están haciendo, pero nosotros con mucho cuidado, sin hacer alaraca pública, etcétera, hemos ido a visitar a nuestra gente, pues que sepan que el partido está vivo, sobre todo porque ni siquiera pudimos participar en las elecciones, nos quedamos un poco fuera de él. ¿Ustedes no indujeron a la militancia a votar por alguna de las candidaturas? No, en absoluto. ¿Dejaron libertad absoluta, no. de abstención o de votar? Lo que sí la llamamos a votar. Ah, ok. Y yo, por lo menos en lo personal, quienes me siguen en las redes sociales saben que yo, como ciudadano apoyaste a Estado Requesén. Miranda, dije que iba a votar por Requesén, en particular, y que iba a votar por María Bernial, porque era una tremenda candidata que tenía mi circuito, que era el circuito número 1 del Estado Miranda, y yo vivo en los Altos Mirandí. Ni uno ni otro salieron. Pero bueno, en todo caso, nosotros no hicimos campaña, no era conveniente que lo hiciéramos. ¿Por qué no era conveniente? Bueno, porque el gobierno había amenazado claramente a los candidatos y a la que nos postularan a ustedes. Que nos postularan o que nos dieran relación con nosotros. El Ah, gobierno ok. nos puso la cruz. A ver, usted sabe por qué. ¿Algún miedo le tienen al MPB? Tú dijiste el MPB fue una de las 3 tarjetas que Sí. participó con el mundo. Hay un caso curioso, es la segunda en votación. Así El es, MPB se después convirtió- de la MUD. De la MUD se convirtió en el tercer partido. 400,000 y pico votos, creo recordar que sacaron. 500, 500. casi cuando tú proyectas, porque 400.000 con el 83% de las actas, pero si proyectas llegamos y Medio superamos millón. posiblemente el medio millón de votos. Dicho eso así, y dado que la tarjeta de la MUD agrupaba a 9 partidos, bueno, una votación bien importante pues, del MPB. Quizás el gobierno tuvo temor a eso. Yo le dije, mira, esta gente tanto poder, tantos sebines, tantos dejecines que tienen, y le tienen miedo a Calec y a Calzadilla, al MPB. ¿Le tendrán miedo tal vez por la condición de ustedes de estar asociados con la izquierda política? Vaya usted a saber por qué, ¿no? Porque ellos como que son más implacables con la gente que proviene de la izquierda, o que están en los lados de la izquierda, o en las cercanías Bueno, de la eso izquierda. han demostrado ellos, sobre todo contra su propia gente, ¿no? Esto es lo que pasó con el Partido Comunista, por ejemplo. Sí, es terrible, ¿no? Concentrados con Enrique Márquez. Juan Barreto. ¿Por qué está preso Enrique Márquez, por cierto? Una pregunta que el país no tiene respuesta, porque ni siquiera ha sido presentado en un tribunal. No acepta. Mira, una cosa que me informaron los allegados de Enrique Márquez en estos días, la Fiscalía no acepta un recurso de habeas corpus para Enrique Márquez, porque no está detenido, lo están entrevistando. Fíjate tú qué grado de cinismo de esta gente, ¿no? Bueno, ok, pero no íbamos por ahí. ¿Por dónde es que íbamos? Yo no. El tema de los presos políticos a uno lo saca de balance, porque realmente es un tema terrible, ¿no? Pero bueno, íbamos por el tema y yo creo que por ahí va. ¿Cuál respuesta tiene que dar la dirigencia política a esta decepción, a esta desmovilización del país, que fue lo que ocurrió? Por culpa de María Corina, por lo que sea. Realmente el culpable de esta desmovilización política es el fraude gigantesco que se cometió y el vaciaje absoluto del poder del voto. La gente dice, porque yo voy a votar. Yo te decía que me he movido mucho. La gente, Visitando a la militancia. La gente normalmente te dice, pero ¿para qué voy a votar si de todas maneras no van a reconocer? Eso fue realmente Ahora, la tarea de la dirigencia política ahora es cómo encontrar una ruta de recuperación, me refiero a la dirigencia política de oposición, una ruta de recuperación política, no solo de la oposición, sino del país, porque no hay otra manera de salir de este tema que no sea a través de la política. Quienes dicen, por ejemplo, que hoy está en la cancha de los abstencionistas la definición de la estrategia política, es decir, que viene después de que ha triunfado la abstención. Claro, que te pregunto, ciertamente es así, hay que esperar que quienes lideran el abstencionismo en Venezuela orienten la política. Bueno, yo creo de que la oposición. los que lideran el abstencionismo en Venezuela particularmente, pues, es un caso muy claro, María Corina. María Corina, aunque no ha precisado con toda claridad ante el país
cuál es la estrategia de poder que tiene ese sector. Está claro cuál es, por la lectura, por lo menos para los que somos políticos, está claro cuál es. Y se trata, además, lo ha dicho también, sin decir que es la estrategia. La estrategia consiste en la presión internacional. La estrategia está totalmente sustentada en provocar la presión internacional que obligue a la coalición dominante en Venezuela o bien a implosionar o a entregarse. Ayer uno de los líderes de Venezuela, que estaba en la embajada, González, decía, por ejemplo, las guacamayas están sobrevolando Miraflores y alrededor de Padrino. Es decir, una estrategia de golpe de Estado, ¿será? De invasión de Trump en Venezuela, ¿será? De quiebre por asfixia económica, que es una cosa que le he oído decir mucho a María Corina, de la coalición dominante. Nosotros no creemos en esa estrategia. ¿Ustedes están en desacuerdo con las sanciones específicamente? Nosotros no creemos en la estrategia. Es decir, nosotros hemos dicho, en primer lugar, nosotros ratificamos la estrategia constitucional, pacífica y electoral que le dio el triunfo a la oposición, a la cual hay que readecuar a las nuevas circunstancias y avanzar sobre ella, no echar para atrás. Y yo le he puesto dos coletillas. He dicho a la frase constitucional, pacífica y electoral, le he puesto de resistencia democrática, se trata de cómo resistir esta andanada, que ya no es un gobierno normal, no quiero decir la palabra porque nos van a caer encima, de resistencia democrática, constitucional, pacífica y nacional. Nosotros creemos en la recuperación de las fuerzas al interior del país. Nosotros la solidaridad internacional la necesitamos y la agradecemos, pero nosotros creemos que la solución de este problema está en la construcción de una fuerza política y social en este país que obligue a la transformación, ante la cual las bayonetas y las armas y los cebines no sirven para nada. Eso requiere un gran trabajo. Y ahora me retrotraigo a una reflexión que estaba haciendo que se nos fue. ¿Por qué estoy militando en un partido político ahora? Porque construir esa fuerza que requiere el país para poder superar esta situación comienza por el fortalecimiento de la organización de la sociedad en todos los aspectos. Es decir, un país que no tiene, que el chavismo ha sido tremendamente eficaz en destruir todas sus redes societarias. Destruyeron a los partidos, destruyeron a los sindicatos, destruyeron a los gremios, destruyeron a las comunidades organizadas y ahora siguen en esa andanada contra las ONG, contra los gremios, contra los periodistas, contra los abogados, contra todo el mundo, para dejar inerte a la sociedad. Y que el jefe de la sociedad y pueblo, ¿te acuerdas del famoso? La triada esa. La triada aquella. El Ceresole. Para allá es que van el totalitarismo, porque esa es la vocación de esta coalición dominante. El totalitarismo más allá que un autoritarismo centralizado. Bueno, ¿cómo resistir ante eso? Bueno, lo primero es organizar la sociedad, impedir que la sociedad se disgregue. Entonces, los partidos políticos tienen un papel sustancial en este momento. ¿Qué significa eso? Y quiero ser claro, ahora que tengo este micrófono y esta oportunidad, que nosotros no vemos salida inmediata a la situación venezolana. Se ha alejado después del 25 de mayo, se ha alejado la solución del tema, el cambio democrático. Se ha alejado la solución del tema venezolano y fíjate, la mejor muestra es el estado en el cual se encuentran las fuerzas opositoras. El 28 de julio las fuerzas opositoras lograron ese extraordinario triunfo en una unidad perfecta de todos los partidos que la componen. Por cierto, tengo que preguntarte algo porque nos quedan 4 minuticos, pero hay una cosa que escuché esta mañana que me gustaría que tú reflexionaras acerca de ella. Bernabé Gutiérrez, secretario general de la Acción Democrática Judicializada, la que tiene la tarjeta, pues, decía,
imploraba incluso a Dios, decía, bueno, por Dios, necesitamos la unidad de toda la oposición. Me dirijo a los dirigentes de toda la oposición sin exclusiones para conformar una gran alianza que permita actuar juntos, incluso en la elección municipal que está prevista también para este año. Ustedes del MPB, ¿cómo recibirían una convocatoria de esta naturaleza, de estos factores de la oposición parlamentaria? Bueno, el tema está, ahora la oposición parlamentaria es un poco más Sí, grande. es más amplia. Por lo menos de la de llamada cada- Alianza Democrática. Ajá. El problema está en que nosotros creemos en la alianza de todos los sectores de la oposición. El tema está saber si estos sectores efectivamente son de oposición o no. En todo caso, son una oposición funcional al gobierno, como lo demostraron. Tú sabes qué vergüenza es este país, y ojalá no ocurra con estos nuevos diputados que salieron, que son mis amigos, Capriles, Luis Emilio, Guanipa, etcétera, que son talentosos, que tienen capacidad de comunicación política. Ojalá que no ocurra esa vergüenza que ocurrió con todos estos diputados tipo Bernabé en el Parlamento del 2020 que finaliza este año, donde ni siquiera se atrevían a pedir la palabra. El único diputado de oposición era Oscar Figuera de ese Parlamento. Por eso liquidaron al Partido Comunista, judicializaron al Partido Comunista. Estos tipos no solo que no fueron capaces de hacer ninguna oposición en el Parlamento, no fueron capaces ni siquiera de parlamentar, chicos. Además levantaron la mano para las barrabasadas legales más estrambóticas, como la ley Simón Bolívar, como la ley del bloqueo económico. Es una cosa espantosa. Yo no sé qué pudiera ganar nadie aliándose con esta gente, ¿no? Sin embargo, no voy a ser yo que diga que no sé, vamos a ver. Pero lo que sí es que la oposición real de este país quedó profundamente golpeada y dividida. Ya tuviste, por ejemplo, algunos comentarios que hizo aquí un oyente para hacer sus preguntas. Ya tú ves la agresividad contra unos con otros, acusado todo el mundo de cualquier cosa, amenazado hasta de muerte. He recibido amenazas yo. Partidos como Primero Justicia estalló en por lo menos 2-3 pedazos. Voluntad Popular prácticamente desaparecida. Encuentro Ciudadano que se hizo. ¿Dónde está Delsa? COPEI, bueno, en su peor momento. Acción Democrática en un limbo. 20 Venezuela igual. 20 Venezuela, bueno, están en un proceso ahora de crear una cosa nueva que llaman BEN. Es una especie de PSUV, pero de aquel lado. Lo primero, esa es la oposición que hay que unir. Pero no basta unir ya esa oposición, porque esa oposición se unió, ganó, no bastó. Nosotros tenemos que crear la unidad organizada de la nación. Hablábamos entonces de nuevo en esa red societaria que hay que crear en Venezuela. Ya no basta un movimiento político, se requiere un movimiento social y político, a la usanza de lo que ocurrió en las revoluciones del Maidán, lo que ocurrió en las primaveras árabes. Es decir, cuando una sociedad en su conjunto se levanta a defender el triunfo, por ejemplo, cosa que no ocurrió el 28, el 29, no tuvimos fuerza. Nosotros tuvimos fuerza para ganar la elección, pero no tuvimos fuerza para defender el triunfo. ¿Por qué? Porque no teníamos organización. Y esa es nuestra gran tarea al futuro. Agradecido. Gracias. Andrés Caleca, nuestro invitado del día de hoy. Lamento mucho, amigos y amigas, no haber podido leer todos los mensajes que tenemos en abundancia, pero había que darle la palabra a nuestro invitado para que desarrollara él también sus puntos de vista sobre estos temas que son de gran interés. Yo quería incluso tocar el tema económico, pero debí eximirme de hacerlo para privilegiar este tema de la política que es tan importante y que abarca prácticamente todo. Tendremos ocasión, Andrés, de hablar sobre el tema económico en algún momento, en una próxima invitación. Amigos, ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal y la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos mensajes, muchos saludos, muchos abrazos, también los retribuyo con mucho cariño. Tengan todas y todos muy buenas tardes.